Luis Gerardo Díaz Núñez es licenciado y maestro en Sociología, así como maestro y doctor en Estudios Latinoamericanos con orientación en Ciencias Sociales por la UNAM. Es docente de la Escuela de Diseño del IMBAL y docente e investigador en el área de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM desde hace 31 años. Su campo de especialización es la filosofía y la sociología de la cultura, la historia cultural, así como las representaciones y organizaciones sociales. Es miembro activo de diversas asociaciones académicas, tiene diversos trabajos publicados y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Bienvenido, maestro Luis Gerardo. Gracias. Bien, buenas tardes. Agradecerle su presencia, ¿verdad?, en inicio de estos festejos. Y bueno, viene un poco la parte, digamos, árida o aburrida, ¿verdad?, los datos sistemáticos y duros, ¿verdad?, de la teoría. Y bueno, he preparado una conferencia que he titulado La República de Weimar, amanecer y ocaso de un sueño democrático. Empiezo con un epígrafe de un célebre filósofo inglés, quizás de los más destacados del siglo XX, Bertrand Russell, que dice: la historia nos enseña que los hechos del hombre nunca son definitivos. La perfección estática no existe, ni un insuperable saber último. Antes que nada, quiero agradecer a la maestra Rebeca Aguilar, directora de nuestra escuela, y a las maestras Olga Varela y Regina Gómez Freud, organizadoras de los festejos por los 100 años de la fundación de la Bauhaus, su amable invitación a participar en estos festejos conmemorativos de nuestra escuela. Es un honor, un desafío y un placer abrir este ciclo de conferencias con una charla sobre la República de Weimar, 1918-1933, por varias razones: la amplitud y riqueza del tema, la variedad de enfoques, la profusión de interpretaciones, así como los vacíos y lagunas que aún quedan en el análisis historiográfico y sociológico, lo que obliga a conducirse de forma cautelosa y prudente y no ser categórico en las afirmaciones. Un reto que se profundiza en la medida en que se ha escrito una gran cantidad de estudios sobre la República de Weimar. Las fuentes de información son muy abundantes y variadas en todas las lenguas y, por supuesto, en la lengua alemana. Dicho esto, es una tarea grave y al mismo tiempo placentera, pues en lo personal, hablar de Alemania es siempre un placer y un reto. Tanto que decir y tampoco el tiempo obliga a desarrollar una apretada síntesis fundada, en mi caso, más en las ideas y procesos que en los nombres y fechas, pues me interesa que se entienda y mejor aún que se comprenda el contexto y las circunstancias en las que se enmarca este experimento democrático, que fracasó por falta de compromiso de los variados actores sociales y políticos que intervinieron durante sus años de vida. Llevados más por convicciones e intereses personales, de clase y de partido, dejaron ir grandes posibilidades y expectativas para desembocar en el ascenso del nacionalsocialismo y el horror y caos que se desencadenó de 1933 a 1945. Así pues, mi aporte, sin lugar a dudas, es parcial, por lo que destaco aquellos aspectos que a mi entender pueden permitir el hacernos una idea de lo que aconteció. Soy consciente de que además de las muchas publicaciones, hay una gran cantidad de videos, entrevistas, cápsulas, notas, documentales y demás fuentes que circulan en línea, las cuales presentan su propio enfoque y perspectiva. En esta charla pretendo desarrollar 3 momentos que son, en mi consideración, la explicación sobre el origen y fin de la República de Weimar, y que son: 1, el denominado siglo de Alemania, entre 1848 y 1933. 2, la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, conocida como la Gran Guerra. Y 3, la República de Weimar en sí misma, 1918-1933. Como lo suelo expresar,
no hay ningún proceso sociopolítico, económico, cultural e ideológico que surja de la noche a la mañana. Todo lleva a un proceso de progresión y maduración. La República de Weimar no es la excepción. Su origen se anuncia mucho antes de la formación del Imperio Alemán en 1871, pues el anhelo de libertad y autonomía del pueblo alemán se remonta a sus mismos orígenes, lo cual impidió que se constituyera un Estado-nación y prevalecieran ducados, condados, principados, pequeñas repúblicas. De hecho, el primer intento de crear una república fue en 1848 en el contexto revolucionario de ese año en toda Europa. Será hasta 1871 cuando, bajo la fuerza de Guillermo I de Hohenzollern y su canciller Otto von Bismarck, que se logró unificar a Alemania en un imperio bajo la tutela de Prusia. Como les presentó la maestra Regina en el mapa, la capital de Prusia es Berlín, está hacia el norte, pero era el estado más importante, ¿no?, en aquellos años. No me detengo en pormenores, baste decir que el imperio de Guillermo I vio no solo culminar los anhelos de unificación, sino la profusión y consolidación de grandes logros científicos, técnicos y humanísticos que le precedieron y que en la última parte del siglo XIX convirtieron a Alemania en un semillero de grandes científicos, intelectuales y artistas en todos los campos, un impulso que no se detendrá ni siquiera con las dos guerras mundiales en que se vio involucrada la nación alemana. El anhelo alemán de crecimiento y desarrollo, así como de convertirse en puntero en el desarrollo de la ciencia y el pensamiento en Occidente, no tiene precedente ni parangón. Dicho lo anterior, se podía percibir con claridad el barrunto de una Alemania grande, fuerte, poderosa, sin duda el espacio propicio para el desarrollo y denominado pangermanismo. Así y tal como lo indicaron Norman Cantor y Raymond Aron, el siglo XX podría haber sido el siglo de Alemania. Me atrevo a decir que a pesar de las dos guerras, sus aportes fueron verdaderamente abundantes e impresionantes. Los pensadores, artistas, escritores, filósofos, científicos y técnicos alemanes eran de lo mejor del mundo de transición entre el siglo XIX y el XX. El listado de figuras es muy extenso. Por ejemplo, entre las ideas que constituyeron un referente en el ámbito de la ciencia para el siglo XX están el inconsciente, el gen y el cuanto. En la filosofía, la fenomenología y la filosofía analítica, con personalidades como Edmund Husserl, Max Scheler, Martin Heidegger, Ernst Cassirer, Werner Jaeger, Franz Brentano, Ludwig Wittgenstein, Rudolf Carnap o Karl Popper, todas y todos de origen alemán. El debate entre cultura y civilización, la fuerza del espíritu, el pueblo y la nación adquirieron en Alemania un profundo desarrollo. Por si fuera poco, en la física bastan los nombres de Albert Einstein, Otto Hahn, Ernest Mach, Max Planck; en la sociología, Max Weber, Georg Simmel, Karl Mannheim; y en la economía, por ejemplo, todo un clásico, Karl Marx o Joseph Schumpeter. En la música, como ya nos hablaba la maestra Regina, pues ahí está Franz Liszt, Richard Wagner, Anton Bruckner, Gustav Mahler, Anton Weber, Kurt Weill, entre otros famosos. En la psicología, Sigmund Freud, Alfred Adler, Carl Gustav Jung, Viktor Frankl, Karen Horney y Melanie Klein. En la pintura, Max Liebermann, Paul Klee, Franz Marc, Georg Gross, Otto Dix, Leon Feininger. En la literatura, Thomas y Heinrich Mann, Rainer Maria Rilke, Hermann Hesse, Stefan Zweig y Bertolt Brecht, entre otros muchos más. De tal suerte que para principios de siglo, Alemania llega en una posición inmejorable en el escenario mundial de las grandes potencias.
por su desarrollo integral, aunque no libre de las ambiciones y codicias de sus líderes. Como toda potencia en su tiempo, aspiraba a su crecimiento y engrandecimiento. Fue precisamente en este contexto en el que se suscitó el funesto escenario que precipitó la Primera Guerra Mundial, 1914-1918. Guerra que no estalló por la muerte del archiduque Francisco Fernando de Austria, de la familia Habsburgo, y de su esposa Sofía Šotek en Sarajevo en el año de 1914, heredero del trono del Imperio Austrohúngaro, sino que ya desde la muerte de la reina Victoria de Inglaterra en 1901, la llamada abuela de Europa, se fueron generando tensiones que desembocaron en ambiciones, no solo de parte de las familias nobiliarias, sino de los políticos e industriales, burgueses, liberales, que aspiraban a una hegemonía mundial. En este sentido, el proceso de industrialización y la carrera armamentista no se detuvo desde 1905, preparando el escenario para un conflicto mundial que solo esperaba el pretexto apropiado. La Gran Guerra, como todos sabemos, se convirtió en la primera gran debacle de Occidente en el siglo XX, que inauguró la denominada Era de las Matanzas, a decir del gran historiador inglés de lengua alemana, el austríaco Erich Hobsbawm. Sin más, la guerra dejó 16 millones de muertos, más heridos, desplazados, viudas, huérfanos, en síntesis, 37 millones de afectados, y tuvo un costo que se ha calculado en aproximadamente 208,000 millones de dólares. Se lanzaron más de 2,000 toneladas de bombas y proyectiles e inauguró un gran negocio para el capitalismo hasta nuestros días, la denominada economía de guerra. Entre tanto, en medio del caos y previo al fin de la guerra, triunfó en Rusia la revolución bolchevique en octubre de 1917, lo cual complicó aún más el escenario. Debo agregar que la Gran Guerra se cobró entre sus víctimas a pensadores y artistas de todas las naciones involucradas. En el caso alemán, por ejemplo, el filósofo alemán Adolf Reiner o el pintor Franz Marc del grupo The Blau Reiter. Otros salvaron la vida. Dos personajes que afortunadamente no murieron en la guerra fueron el mismo Walter Gropius, fundador de la Bauhaus, y el gran escritor Robert Musil. El gran pensador y crítico social Karl Kraus habló de aquellos tiempos como los últimos días de la humanidad. Así las cosas, para 1917 la guerra estaba perdida para el imperio pruso-alemán de Guillermo II, Guillermo de Hohenzollern, aunque incluso después de la firma del armisticio en noviembre de 1918, personajes de la talla de Paul von Hindenburg, jefe del ejército imperial, dirá que Alemania nunca perdió la guerra en la batalla, sino por una conspiración de pacifistas, traidores al interior del ejército y sobre todo de los obreros socialistas. En este escenario de crisis y caos, al fin de la Gran Guerra, surge el anhelo por parte de amplios sectores del pueblo alemán, aunque no sin la oposición de monarquistas, conservadores, populistas, nacionalistas y burgueses, el proyecto de poner fin a la monarquía parlamentaria, que en realidad se condujo como una monarquía absoluta. La idea era pasar en definitiva a una república democrática, algo nuevo e inesperado para muchos sectores que seguían y siguieron aferrados a las viejas glorias imperiales y no aceptaron la derrota. República, que dicho sea de paso, la derecha conservadora nacionalista consideró ad hoc
a los intereses de la Triple Entente, llamados aliados, entre los que estaba el gran vencedor de la guerra, los Estados Unidos de Norteamérica y su presidente Woodrow Wilson. Tras un inicio de andadura por demás complicado, entre lo que cabe mencionar la negativa del emperador Guillermo II a abdicar y los alzamientos de casi todos los actores sociopolíticos, pero sobre todo de los socialistas, finalmente logran que el emperador, que quería rescatar al menos Prusia, abandonara Alemania, huyendo a Holanda y entregando el poder al príncipe Max von Baden, el cual a su vez lo transfirió al Parlamento para la designación del primer canciller. El 9 de noviembre de 1918 se proclama la República por parte de Philipp Scheidemann y Friedrich Ebert. Es nombrado este segundo primer canciller. Ambos miembros de un partido que hasta hoy existe y sigue teniendo una fuerza y una presencia, el SPD, el Partido Social Demócrata. No es mi intención saturarlos de nombres y fechas, pues como lo mencioné, me interesan los procesos y las ideas. Así, para fines didácticos, quedémonos con los siguientes datos. El 9 de noviembre de 1918 se proclama la República en medio del caos, las revueltas, el alboroto y la intriga por un lado, y por el otro, la traición, el disgusto y la idea de venganza, o al menos de revanchismo, lo cual va a herir el proyecto republicano desde sus orígenes. Como lo dijo el gran historiador y sociólogo de la cultura y de las ideas, precisamente este autor del que les habló la maestra Regina, Peter Guy, cuyo nombre original es Peter Joachim Fröhlich, la República de Weimar tuvo un traumático nacimiento en 1918 y murió asesinada en enero de 1933. Desde el primer momento hubo adversarios dispuestos a acabar con ella. Su breve y atormentada vida, con sus admirables creaciones y su trágica muerte, en parte asesinato, en parte anemia y en parte suicidio. Dicho lo anterior, la malograda República de Weimar fue el gran experimento democrático, para muchos forzada, sin preparación y sin la defensa comprometida de todos sus actores. Lo que no queda a discusión es el anhelo de participación, democracia y libertad que enarboló un proyecto inclusivo, que intentó rescatar a los marginales y en medio de contradicciones y polarizaciones buscó el mejor destino para la Alemania de la posguerra en un escenario que nunca ofreció muchas posibilidades por la lucha de intereses mezquinos a nivel personal, de clase y de partido. Perseguida por la sombra de ser una república títere impuesta por las potencias ganadoras de la guerra, pero que paradójica, contraria e irónicamente permitió un continuum para el genio, la creatividad y el talento de los marginales del pueblo alemán. Judíos, gentiles, creativos, intelectuales, científicos y artistas de la más variada índole, insisto, en mi consideración y desde el punto de vista cultural, Weimar no hizo sino ratificar una época brillante, crítica, creativa, en medio del caos y el desasosiego, la violencia y el crimen. Más allá de los factores sociopolíticos y económicos, Weimar, en lo que toca al ámbito cultural, artístico y científico, fue sin duda parte del denominado siglo de Alemania. Ahora bien, su desarrollo lo podemos calificar en las siguientes etapas. Un nacimiento muy atropellado y accidentado, donde las fuerzas extremistas de derecha e izquierda intentaron unos contener y otros precipitar una revolución que nunca llegó entre septiembre de 1918 y enero
de 1919, sofocada tras la represión del grupo socialista más radical, la Liga Espartaquista, y el asesinato de sus líderes, que ahí los pueden ver, Karl Liebknecht y Rosa Luxemburg, en enero de 1919. En concreto, lo que algunos llaman la Revolución de Noviembre. Hay que enfatizar que el primer obstáculo para dar origen a la República no solo era la negativa del emperador a abdicar. Las fuerzas conservadoras, aristócratas y la gran burguesía, también la lucha enconada entre las izquierdas, el Partido Socialdemócrata, el Partido Socialdemócrata Independiente y la Liga Espartaco, convertida después en Partido Comunista Alemán. Una lamentable situación, pues a pesar de tener fuerte presencia a nivel social, sus divisiones y luchas impidieron consolidar una izquierda estable, situación muy bien aprovechada por los opositores que veían en la izquierda el riesgo de la expansión de la Revolución Rusa, algo que les aterraba. Para febrero del mismo año, Friedrich Ebert es elegido como primer presidente de la República y Philipp Scheidemann como primer canciller de la misma. En esta Asamblea Constituyente de Weimar, hay que decir que a lo largo de la breve vida de la República, los socialdemócratas fueron mayoría, salvo al final, considerados por la oposición como una izquierda moderada y pro-derechista, fue atacada constantemente. Como lo señalé arriba, fue irónicamente la izquierda radical, los comunistas o bolcheviques, como también se les llamaba, quienes vieron en la socialdemocracia el enemigo a vencer. Esta lucha entre la misma izquierda abrió la puerta para que los conservadores, la derecha, los populistas, los nacionalistas y finalmente los nazis, con Hitler a la cabeza, reventaran el proyecto de la República. Sobre el por qué se le llamó la República de Weimar, vale decir que fue porque en esta ciudad se llevó a cabo la Asamblea Constituyente que le dio origen. Y esto fue así porque no existían condiciones para llevarla a cabo en Berlín por los fuertes disturbios sociales y políticos. Además de que era la capital de Prusia, con todo lo que implicaba. Y Weimar era una ciudad del sur del país con condiciones de mayor seguridad y tradicionalmente abierta a las nuevas ideas. Más aún, era la ciudad de personajes como Friedrich Schiller y Johann Wolfgang von Goethe. Así las cosas, la Constitución de Weimar estuvo compuesta por 181 artículos y se votó el 31 de julio de 1919 con 262 votos a favor y 72 en contra. Se promulgó el 11 de agosto del mismo año. Se definió como una república federal, pero en el texto no se insistía mucho sobre ello, quizá por el peso de la tradición monárquica y conservadora de la mayor parte del pueblo alemán. Un aspecto interesante al respecto es que durante toda la vigencia de la República hubo una polémica sobre el mantenimiento de los colores imperiales, negro, blanco, rojo, o los del fallido intento republicano de 1848, negro, rojo, oro. No está por demás agregar que la escuela de la Bauhaus, 1919-1933, formó parte de este experimento republicano y de la llamada era del racionalismo alemán. Surgió en Weimar y llegó a su fin en Berlín. Coincidió pues con la breve vida de la República. La segunda etapa, 1919-1923, fue muy crítica. Sufrió por los embates y la crisis producto del fin de la guerra, más los bloqueos y un asunto muy espinoso,
la cuestión de las compensaciones. El Tratado de Versalles constituyó el trago más amargo. Se firmó en junio de 1919. El llamado Diktat, como le denominaban los alemanes, ellos decían, no es un tratado, es un dictado, ¿sí? Fue pensado y ejecutado para humillar a Alemania, sobre todo por parte de Francia, en particular sus dos ministros, Clemenceau y Poincaré. Incluyó aspectos como la pérdida de todos los territorios coloniales de África y Asia, los territorios de Alsacia y Lorena disputados con Francia desde siglos anteriores, la cesión de territorios a Bélgica, parte de Prusia Oriental y de la Baja Silesia, que pasaron a Polonia y a Checoslovaquia, recién creados como estados. Se le impuso que el ejército no rebasara los 100,000 efectivos, con armamento limitado y prohibición de desarrollar nuevo armamento. Desmilitarización de la orilla izquierda del Rin, la marina reducida prácticamente a nada, ¿sí? Me gustaría simplemente dar ahí un detalle, ¿no? La Primera Guerra Mundial, ¿sí?, tuvo la última ofensiva por parte del Imperio pruso-alemán a inicios de 1918. Y en ese contexto, Alemania apostó por una guerra marítima, utilizando toda su fuerza naval, sus acorazados, sus submarinos, para ganar la guerra. Esto propició precisamente que Estados Unidos entrara de manera abierta en la guerra para impedir, ¿no?, que Alemania ganara vía marítima. Bueno, señalo esto porque precisamente parte de estas restricciones que se le imponen a Alemania es desaparecer prácticamente la marina. El punto es que los propios marinos alemanes, ¿sí?, en el escenario del fin de la guerra, decidieron el hundimiento de su propia flota en una base británica que se llama Scapa Flow, ¿sí? Ahí los propios marinos alemanes decidieron hundir sus acorazados y sus submarinos, ¿sí? Digamos que esto es interesante, muchachos, porque hay muchas cosas que se podrían hablar al respecto, pero así como Hitler en la Segunda Guerra Mundial hizo firmar a Francia la rendición en el mismo vagón donde se había firmado el Tratado de Versalles, ¿sí?, ahora, ¿sí?, en la Segunda Guerra Mundial también, y dado que los marinos alemanes habían hundido su propia flota, va a haber una de las maniobras militares de Alemania más exitosas de la Segunda Guerra Mundial, que fue precisamente el ataque a Scapa Flow, hecho por el mariscal Joachim Speck. Entró a la base, a la principal base británica en la Segunda Guerra Mundial, que era Scapa Flow, y hundió su flota. Entonces, eso le mereció, imagínense nada más, 3 cruces de hierro. ¿Sí? Tener una cruz de hierro era lo máximo en la milicia alemana, ¿no? Le dieron 3 cruces de hierro por eso. Bueno, además, seguimos con estos dictados que se le impusieron a Alemania, además de ser considerada la única responsable de la Gran Guerra, obligada a pagar compensaciones altísimas y sin apoyos para echar a andar de nuevo el aparato productivo e industrial, incluso obligándola a pagar con recursos monetarios, financieros y en especie, con su maquinaria y armamentos, así como con su producción agrícola y ganadera. El tratado fue una humillación total y, por supuesto, se recibió muy mal en Alemania, que se vio obligada a firmarlo, lo cual motivó odios y enconos tanto al interior como al exterior del país. Por si fuera poco, en 1921, por demora en el pago de las compensaciones,
Francia invadió la cuenca del Ruhr sin la aprobación de Inglaterra y los Estados Unidos de América, y saldrá de allí hasta 1925. En 1921 se fijó el pago por el costo total de la guerra, que fue de 132.000 millones de marcos oro, con lo cual la deteriorada economía alemana llevó a un agudo proceso de devaluación que alcanzó su punto culminante en noviembre de 1923, cuando se cotizó 4.2 billones de marcos por $1. Un aspecto que vale la pena mencionar en este contexto es que en 1922 se firmó el Acuerdo de Rapallo, que fue firmado entre Alemania y la naciente Unión Soviética, con la intención de delimitar territorios, un pacto de no agresión, la reanudación de relaciones diplomáticas e incluso la posibilidad de colaboración económica e industrial, lo cual generó descontento y tensión entre los opositores a la República, quienes veían en ello una reafirmación de la expansión del bolcheviquismo en Alemania. Dicho esto, hay que señalar con claridad que desde su fundación, la República de Weimar vivió en medio de grandes convulsiones sociales, políticas, económicas, constantes revueltas, disturbios, revueltas violentas, asesinatos, intentos de secesión de territorios, una encarnizada y continua lucha, intriga y traición entre líderes políticos y de gobierno, grupos de obreros, militares, terratenientes, monarquistas, nacionalistas, fascistas, comunistas. Incluso los sectores tradicionalmente al margen de estos procesos, como fueron los intelectuales y artistas, se vieron involucrados en una lucha entre partidos y asociaciones, todos prestos a la lucha, alianza o traición, según favorecieran sus respectivos intereses. A nadie le importó en realidad la República, al menos eso se deduce al revisar la historia y hacer un análisis general de su accidentado y convulso proceso. En este sentido y contexto, vale la pena mencionar las intentonas de golpe de Estado contra la República. Tanto era el temor y encono de la derecha hacia los socialistas que ya en 1920 se dio el primer intento de golpe conocido como el Putsch Kampf, sofocado por una huelga general de obreros. Y para 1923, el fallido alzamiento nazi, el llamado Putsch de Hitler en Múnich, que también fue sofocado, ahora por el ejército, y Hitler encarcelado. En prisión escribió su libro Mein Kampf, mi lucha. La tercera etapa va de 1924 a 1929. Estos años son también denominados como los felices años 20, etapa de estabilidad sociopolítica, recuperación económica e industrial. La locomotora alemana puesta en marcha de nuevo, con apabullantes éxitos y un desarrollo económico que lamentablemente solo fue aparente. Entre otras cosas, esto se debió a un cambio en la política internacional respecto de Alemania, sobre todo por parte de los Estados Unidos de Norteamérica y la Gran Bretaña. Se otorgaron créditos y oportunidades para la recuperación de Alemania, pues se le quería tener como socio competidor capitalista y no como siervo, pues se advirtió que una condición de sometimiento lo único que estaba logrando era avivar el odio y el deseo de revancha por parte de importantes sectores del pueblo alemán. Así pues, por iniciativa de los Estados Unidos y con base en la propuesta del empresario y banquero norteamericano Charles Dawes, se implementó un plan económico que llevó su nombre, el Plan Dawes. Estamos
en 1924 e inicia la gran recuperación con mejoras sustanciales en la condición y calidad de vida del pueblo alemán. Parte de ello lo constituyó la firma del Tratado de Locarno en 1925 entre Alemania, Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Polonia y Checoslovaquia. La intención era garantizar fronteras, pacto de no agresión, solución de conflictos de forma pacífica, reinserción de Alemania en la economía y la industria mundial, un lugar en lo que fue el antecedente de la actual ONU, ¿verdad?, la Liga de las Naciones, y más aún, un lugar en el Consejo Permanente de la Liga de las Naciones, así como la salida definitiva de las tropas aliadas del territorio alemán. Y en mi consideración, un contrapeso al acuerdo de Rapallo firmado con la URSS. Pero esto durará poco, pues se vendrá por tierra con el crack de Wall Street en octubre de 1929, el cual provocó la mayor crisis mundial del mercado de valores capitalista hasta la fecha. El proteccionismo nacional que se generó a nivel mundial puso en jaque nuevamente a la débil democracia y economía alemana, pues su balanza de pagos cayó estrepitosamente, generando nuevamente crisis, hiperinflación, desempleo, revueltas y disturbios sociales de todo tipo. Hay que decir que en este clima, los partidos nacionalistas, populistas, de extrema derecha, monárquicos y, por supuesto, el Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores de Adolf Hitler, vieron la oportunidad para volver a enarbolar su proyecto nacional, contenido y sofocado en años anteriores. La cuarta y última etapa se divide en dos: la crisis final, 1929-1932, y el ascenso del nazismo. Como lo expresó Peter Gay, fueron años de miedo, irresponsabilidad, oportunidades fallidas, codicia, ambición, encono, contradicciones, ironías, equívocos fatales y, sobre todo, vergonzosas traiciones. Errores de la izquierda y de la derecha, visión estrecha y oportunista, complicaron el escenario. Un dato que muestra la gran estabilidad de los años de Weimar, 1918-1933, es que se dieron 4 presidencias, la primera encabezada por Friedrich Ebert hasta su muerte, 1919-1925. Las 2 siguientes fueron interinas, prácticamente de un mes cada una, la segunda encabezada por Hans Luther, 1925, la tercera, Walter Simons, también en 1925, y ese mismo año se eligió la 4ª presidencia encabezada por Paul von Hindenburg hasta su muerte entre 1925 y 1934. Así como la sucesión, ¿verdad?, en estos breves años, entre 18 y 33, la sucesión de 14 cancilleres o jefes de gobierno. La lucha política era caótica, contendían al menos 16 partidos, lo cual es un claro ejemplo de la convulsa vida de la República. Los cancilleres iban y venían según pudieran resolver o sobrellevar esta situación, lo cual generó reiteradas disoluciones del Parlamento y, consecuentemente, llamadas reiteradas a elecciones, muchas de ellas adelantadas por el clima de inestabilidad. La mayoría de ellos, la mayoría de los cancilleres, fueron socialdemócratas, pero paulatinamente se dio un giro a la derecha, sobre todo a partir de la crisis económica de 1929. El resultado fue que desde mediados de 1932, los cancilleres en turno, von Papen y von Schleicher, gobernaron con poderes especiales y sin el aval del Parlamento, llamando a nuevas elecciones.
El propio presidente Hindenburg y su grupo cercano gobernaron a modo, siguiendo las prerrogativas especiales que la Constitución permitía, e incluso encima de la misma, lo cual incluyó la designación de Adolf Hitler como canciller, producto de negociaciones privadas en enero de 1933, elegido entre el caos de gobierno, las amenazas, traiciones y contratraiciones. Irónicamente y por ingenuidad, Hindenburg y su grupo cercano pensaron que podían controlar a Hitler y manipularlo, pero este ya había consolidado un partido de masas que en estos años de crisis había crecido muy rápidamente y cuyos dos pilares eran sus dos grupos de choque, la SA y la SS, que habían sabido capturar el fanatismo, el odio, el racismo, el antisemitismo, la ignorancia, los prejuicios, el descontento, la desilusión, el hambre, la pobreza, un desempleo masivo que llegó a casi 6 millones, aunado a un nacionalismo a ultranza de una masa cada vez más enardecida, confundida y fragmentada. A todo esto vale la pena mencionar que para estos años la estructura de clases en Alemania se pulverizó. Las clases medias prácticamente desaparecieron, lo cual polarizó aún más los enfrentamientos entre una derecha conservadora y nacionalista que mantuvo sus fortunas, prebendas y una gran desigualdad, y por otro lado, una izquierda profundamente dividida que dejó a los obreros y clases populares en una condición de profunda vulnerabilidad. Estas fueron exprimidas al máximo y en más de un sentido liquidadas. En el año de 1934, Hindenburg murió y Hitler se autorratificó como canciller y representante único del gobierno alemán. Suprimió la República y su Constitución, la cual desde su llegada al poder se convirtió en una farsa, asesinando de golpe los sueños, anhelos y utopías democráticas en Alemania. Así llegó a su fin la frágil y debilitada República de Weimar, sepultada por el totalitarismo. Coincido con diversos autores en pensar que el experimento republicano de Weimar fracasó porque los hombres, sus partidos e intereses no estuvieron en consonancia con los ideales y proyectos de la misma. Las traiciones y luchas intestinas impidieron en los hechos estar a la altura del drama y condición del pueblo alemán en su conjunto. Muchas gracias. Gobierno de México.